Regresamos en esta hora de Cala en la Política desde Argentina. Quiero dar la bienvenida al ex vicepresidente de esta nación, Julio César Cleto Cobos, actual diputado nacional por la provincia de Mendoza, también ex gobernador de la misma provincia, Mendoza. Julio César, bienvenido, ¿cómo está? Ismael, un placer. Bienvenido. Y decíamos fuera de cámaras que tiene 3 nombres, Julio César Cleto Cobos. Claro, a algunos parece que fuera apellido y en realidad es nombre. Mi abuelo se llamaba Cleto Acecas. Y bueno, mis abuelos cuando nací yo, querían que llevara el nombre de su abuelo. Mi mamá quería otro nombre, entonces puso Julio César Cleto, en tercer nombre. ¿Y usted siguió la tradición con su hijo? Seguí con mi hijo, se llama Agustín Cleto, y bueno, como yo te contaba fuera de cámara, me ahorré el sobrenombre. Porque ya está incluido dentro de los nombres. En la escuela. Claro, claro. ¿No? Bueno, es un gusto conversar con usted y sobre todo porque estamos haciendo este programa sobre política y yo pensé, y nuestro equipo, entrevistarlo a usted como un precandidato presidencial y de momento, cosas de la política, vemos que su partido optó por escoger a otra persona, que es Ernesto Sanz. Así es. Y usted respeta esa decisión. ¿Qué tan frustrado está? Bueno, yo escuchaba a Margarita Stolbizer y la verdad toda esa plataforma de gobierno la trabajamos junto con el radicalismo en su conjunto durante prácticamente un año. Lo cierto que es nuestro partido, que tiene la Convención Nacional, que es el órgano máximo institucional, bueno, tomó una decisión, perdimos en esa votación, y la idea que en función de la decisión que se tomaba, uno mantenía o no su precandidatura a la primaria. Perdió mi postura. Triunfó la de Ernesto Sanz tiene que conducir, y ahora el radicalismo está unido en una alianza con la coalición cívica y con el PRO. Nosotros decíamos, y lo decía Margarita, recuperar instituciones. Nosotros creemos que los partidos políticos son instituciones importantes, hay que recuperar, y para respetar las instituciones hay que respetar las decisiones que se toman. ¿Te guste o no te guste? ¿Te guste o no te guste? Porque no, usted lo ha dicho, usted ha dicho que hay que recuperar la institucionalidad del país. Bueno, nosotros 3 ejes, lo decíamos, una parte es institucional, que es la más inmediata, que no necesita recursos económicos, pero que generan un shock de confianza muy fuerte. Pero hablamos de federalismo, división de poderes, organismos de control, bueno, y los partidos forman parte de esas instituciones. Si no damos el ejemplo, no podemos declamar o reclamar lo que no somos capaces de ser ejemplo. Hay una crisis de partidos tradicionales en Argentina, como decía Margarita en la primera parte del programa. Después del 2001, la crisis esta histórica que sufrimos, bueno, se produjo una atomización de partidos. Bueno, Margarita justamente pertenecía al radicalismo, tomó, en donde el radicalismo se dividió en la Concertación, donde yo formé parte en la primera etapa de Néstor Kirchner, y después fue una alianza con el justicialismo, con el ministro Labaña, y Margarita, que fue en ese entonces Elisa Carrió. Después decidimos reordenar, trabajar junto con el radicalismo, bueno, y estamos en esta etapa. Y bueno, pero igual vamos a apoyar la decisión y trataremos obviamente de llevar esa coalición a las posturas del radicalismo, que es el partido que tiene más peso territorial y con muchas posibilidades de ganar varias provincias, de recuperar. Una es mi provincia, provincia de Mendoza, que tenemos elección el 21 de junio. Ernesto Sanz, ¿usted está totalmente 100% de acuerdo con su plataforma política? Bueno, yo lo que vengo sosteniendo, el radicalismo aprobó su plataforma en la convención, cosa que estoy de acuerdo. Ahora hay que terminar de ensamblarla con el PRO, con Mauricio Macri, y con Carrió, que representa la coalición cívica. Porque acá no se trata de que cada uno, son los 3 precandidatos a primaria, no se trata de que cada uno vaya con su propuesta y si gana una propuesta se conduce con la propuesta del que ganó. Hay que conjugar y amalgamar una propuesta única. Convengamos que este espacio va a tener legisladores de distintos partidos y queremos saber exactamente si estamos de acuerdo en apoyar las cosas que tenemos que apoyar, sobre todo en la forma de gobernar. ¿No? Se le ha reclamado y reclamado mucho a este gobierno no respetar. A ver, el Congreso saca las cosas por el Congreso, pero lo saca sin permitir una sola modificación, habida cuenta que tiene mayoría en ambas cámaras. Nosotros queremos, la verdad, un proyecto de país a largo plazo. Y para construir esas políticas de Estado que bien se nombraban aquí, y necesitas el consenso de todos los pensamientos, ¿no? Y luego admitir las propuestas que te hacen de otro espacio. Pero acá hay que derogar superpoderes,
hay que restablecer mínimo porcentaje de distribución que le vayan a las provincias de manera institucional, no discrecional, entonces va a haber que sancionar leyes. Y nosotros queremos saber bien si estamos de acuerdo en todas las leyes que hemos venido propuesto. Muchos que las hemos propuesto en el otro espacio que trabajamos hasta el 14 de marzo. Ahora, ¿hay una manera más sosegada de hacer política en usted después del paso por la vicepresidencia? Porque digo yo, leyendo un poco su vida política, vi que a lo mejor le costó bastante caro seguir su convicción, seguir su corazón y votar una ley en contra de la propuesta del mismo gobierno, siendo usted su vicepresidente. Recuérdele a la audiencia internacional, esto es una ley... Fue una resolución 125 que establecía movilidad en las retenciones agropecuarias. Exacto. ¿No? Lo que pasa es que ya dejó de ser un tema económico en su momento y pasó a ser un tema social. El país estaba crispado, la ruta cortada, era un verdadero problema. Yo lo que primero tomo posición en decirle a la presidenta, y lo hago públicamente, porque la trataba de convencer y no la podía convencer, pero tomé una postura pública, que de enviar ese proyecto al Congreso, porque en realidad es atribución del Gobierno Nacional todos los recursos aduaneros, es decir, las tasas es atribución del Gobierno Nacional. Que era una manera de sacarse el tema encima y que se discutiera en el Congreso. Bueno, lo mandó después en definitiva al Congreso. Ahora después lo que no quería es que se cambiara ni un punto y una coma, y esa no era la idea, justamente en un gobierno que nosotros habíamos acordado que venía una etapa de mayor institucionalidad y grandes acuerdos, así lo decían los eslogans de campaña, por eso se llamó un gobierno de concertación, donde gran parte del radicalismo acompañó. Éramos 6 gobernadores, 5 acompañaron y un montón de intendentes. Entonces, bueno, comenzaron esta discusión y bueno, y se llegó a una situación de empate. Yo mismo pedí esa misma sesión, un cuarto intermedio, para lograr consensuar una propuesta. Había cuenta estaba el país convulsionado en el tema. Entonces, bueno, no me dieron la posibilidad de que avisé cómo iba a votar, ya sabían cómo iba a votar, para que no existiera ningún tipo de sorpresa. Y fue un voto por la paz social, más que todo, ¿no? Más allá del tema que no se solucionó después, porque todavía siguen en conflicto, en pelea con el campo, no ha habido diálogo después de esto, y es una lástima porque, bueno, muchos de los temas que hay que resolver se pueden resolver así, en esta mesa, trazando un futuro a largo plazo, sobre todo un país que le puede dar alimento a 400 millones de habitantes en el mundo, ¿no? ¿Por qué es tan difícil gobernar? Usted que ha estado como gobernador de Mendoza, ahora diputado nacional, vicepresidente del país, ¿por qué es tan difícil gobernar? Depende de la visión que vos tengas de concepción de poder. Hay quienes entienden que el poder se impone por la fuerza y otros que entendemos que se puede ejercer por el convencimiento. Y también hay una concepción mía muy particular de que para tener visiones de largo plazo, y para eso necesitas grandes acuerdos, necesitas periodos cortos. La Constitución de Mendoza y de Santa Fe son las dos únicas constituciones donde no hay reelección del gobernador. Sí. Y yo creo que el gran error de este país fue la modificación de la Constitución en la época de Menem, porque era un solo periodo de 6 años y se permitió en 2 de 4. ¿Por qué? Porque el que gobierna, entonces para ejercer ese poder, está pensando en el segundo periodo. Claro. Y después está pensando a lo mejor cómo modificar la Constitución, porque todos te hacen sentir que sos el único imprescindible, ¿no? Entonces... ¿Lo sintió usted también? ¿Lo sintió usted también en carne propia? Sí, no, yo siempre, por eso no repito los cargos. Yo recibí mucho también presiones como para volver a ser gobernador de Mendoza. Digo, creo que viene una nueva generación para eso, uno ya fue. Vamos a ganar la provincia con un excelente gobernador y vicegobernador. Pero eso implicaría haber cambiado la Constitución. No, porque te permite dejando pasar un periodo. Dejando pasar. Lo que no puede ser reelección continua. Claro, pero eso te obliga, primero, a que te cuides más. Todo el tema de transparencia, de gobernar, porque el que viene no sabes quién puede ser, ¿eh? Claro. Y segundo, acordar, porque vos en 4 años, todos te dicen, es muy poco 4 años, pero digo, 8 años es una barbaridad. Sí. Sobre todo para nuestras características de países y todavía donde no hay partidos bien consolidados que por ahí se controlen fuertemente. Entonces por ahí cuando aparecen gobiernos que logran la mayoría en el Congreso, bueno, ahí es muy difícil, se les nubla la vista
y vienen estos gobiernos muy presidencialistas que no nos hace bien para el modelo de país que nosotros anhelamos. Vamos a hacer una pausa, seguiremos conversando con Julio César Cleto Cobos, ex vicepresidente de este país, ex gobernador de la provincia de Mendoza, actual diputado a la Asamblea Nacional por Mendoza, que le aplaude, que le critica al actual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, hay una alianza entre ustedes como partidos que Macri, por lo menos a nivel internacional, se barajan 3 candidatos, que son Scioli, Macri, Massa. Yo quiero escuchar la opinión de usted. Una, sobre dentro de la alianza, si es Macri el que se lleva realmente la cerecita entre ustedes. Y luego, a nivel nacional, ¿cuál de los 3 usted cree que le va a ser mejor a Argentina como país? Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Gracias por estar de regreso con nosotros. Seguimos conversando con el actual diputado nacional por la provincia de Mendoza, Julio César Cleto Cobos. Fue vicepresidente de Argentina en el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. También se desempeñó como gobernador de Mendoza y sin dudas es una de las figuras de alto perfil en este país, y la verdad que para mí es un honor poder escucharlo y aprender de toda la compleja situación política y de partidos en Argentina. Somos complicados los argentinos. Sí, o sea, cuando alguien fuera de Argentina le hablan del peronismo y todas sus facciones, tendría que pasarse un buen tiempo estudiando la historia del país para entender qué es el peronismo y las divisiones internas dentro del peronismo, ¿no? Entonces, en un año de elecciones nos toca hacer esa tarea. El poder de escuchar, aprender. Pero yo sé que en otras entrevistas ya usted ha dicho que a lo mejor tiene un favorito. Yo quiero que me lo diga aquí en CNN, porque en las primarias están Macri, Ernesto Sanz, Elisa Carrió. ¿Por quién usted va a votar? No, yo voy a votar por Ernesto Sanz, que es nuestro candidato, nuestro representante del partido, no por Macri. Pero obviamente vamos a respetar después la decisión de la mayoría. Hoy por hoy, el mejor posicionado en las encuestas es Mauricio Macri. Es Mauricio Macri. Muy lejos están los otros 2 precandidatos. Claro. O sea que usted vota por Sanz por una cuestión de institucionalidad. Sí, aparte. Pero por corazón, ¿por cuál votaría? No, también por Sanz. Porque refleja el pensamiento nuestro. Los demás pertenecen a otro partido, pero de ahí lo que hablábamos en el bloque anterior, la necesidad de construir una propuesta, metas colectivas, que la supo tener Argentina en su oportunidad. Este país surgió sin diferencias raciales, sin diferencias religiosas, nada, así se construyó con muchos inmigrantes y hemos perdido por ahí esa capacidad de construcción. Bueno, lo vamos a intentar hacer para ofrecerle a los argentinos una única propuesta de este sector. Pero hoy por hoy, a tu pregunta, sí, evidentemente las encuestas hoy favorecen a Scioli, a Mauricio Macri y a Sergio Massa, que viene de un peronismo disidente. Formó parte de... Peronismo disidente. Disidente, por llamarle así, ¿no? Pero, y que ha construido también un frente con algunos radicales, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, y que ha adherido a la candidatura de muchos candidatos a gobernador. De hecho, de Jujuy, en Mendoza mismo, está adhiriendo a la candidatura de nuestro gobernador, lo mismo que el PRO. Pues son partidos que no tienen el desarrollo territorial que por ahí tienen el radicalismo. Entonces se han apoyado tanto el PRO como el Frente Renovador en muchos de los dirigentes radicales. Ahora, no gana Ernesto Sanz, gana Mauricio Macri. Usted a partir de ese momento empieza apoyar a Mauricio Macri. Es así. Porque es el de la alianza. Es el de la alianza. Por eso necesitamos claridad para saber todo lo que estamos apoyando, porque después vamos a tener que cambiar cosas si somos gobierno. Y en esto hay que hacer alianzas y llevarse bien con bastante gente. A ver, digo, ¿se ve usted siendo parte del gobierno de Macri? No, yo voy a ser legislador, el trabajo legislativo va a ser muy importante, si verdaderamente vamos a cambiar todas las cosas que venimos diciendo que hay que cambiar en este país. Así que voy a estar en el Congreso de la Nación, pero obviamente yo vengo de una provincia que yo te decía, estamos acostumbrados a política de Estado. Nosotros tenemos política vitivinícola, política fitosanitaria, del recurso agua, porque una zona de escasez de lluvias, así que es, el 3,7% está cultivado nada más de todo ese vasto territorio. Entonces estamos acostumbrados a estas cosas y yo creo que viene un nuevo escenario político, e independientemente de quién gane, porque ambos tienen perfiles, tanto Scioli como Macri, como Massa, de ampliar, de dialogar, de consensuar.
y creo que esto es lo que necesita Argentina, recién lo planteaba Margarita, salir a reconquistar el mundo por todas las medidas que se han ido tomando, que recién retomamos, si querés, digo las cosas buenas y las cosas malas del gobierno de Cristina, pero me parece que entre las cosas malas o flojas está la recomposición. Vamos a la primera parte, que es la crítica, porque yo le preguntaba qué aplaude, qué critica del gobierno de Cristina Fernández. Claro, yo creo, a ver, el gobierno de Cristina como de Néstor apuntaron mucho a las políticas sociales, que uno las comparte, de hecho está en los principios del radicalismo. Por ahí en algunas hay que enderezarlas un poco, porque si la asignación universal por hijo, que es el derecho a la infancia y a la niñez para estudiar, bueno, hay que exigir más el control de ese destino, o sea, lo que queremos verdaderamente que no sea un subsidio al desempleo del padre desocupado, sino que el chico estudia y aprenda, como nosotros decimos, ingresar al sistema educativo, permanecer y aprender en el sistema educativo. Se ha invertido mucho en educación, pero la calidad educativa ha bajado. Ha bajado porque no se ha hecho mucho en el cambio de contenido, que ya viene de la época de Menem, donde a mi modo de ver, yo he sido decano en la universidad, entonces conozco y me he preocupado siempre por el tema educativo. Se vació de contenido nuestra escuela, que era de excelencia a nivel de Latinoamérica. En Latinoamérica estudiaban por los libros que se hacían en nuestras universidades y estábamos en el top de las pruebas de evaluación de chicos de la escuela secundaria. Hoy no estamos en esta situación. Entonces, se ha invertido en educación, se aumentaron el presupuesto, se llegó al 6 puntos del PBI, pero la calidad son los temas pendientes que tenemos, ¿no? Se ha hecho se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo cual es bueno. Ahora, en el tema tributario, en el tema energético, en el tema institucional, la verdad que sale aplazado el gobierno de Cristina, porque ahí están muchos de los temas económicos que vos hoy mencionabas, como inflación, como todo, están atados o hilvanados al tema energético. Argentina comienza a restringir importaciones, cepo al dólar, impuestazo a los autos, cuando en el 2010 se pierde el autoabastecimiento energético, entonces se importa mucho combustible, eso te origina mucha salida de dólares, pero a su vez el aumento de subsidios para morigerar los precios de todo este combustible, que sale mucho más que producirlo en el país. De ahí que ya todos los recursos aduaneros, todas estas peleas que se han dado por el campo, no alcanzan a pagar los subsidios de energía. Entonces hay que reordenar todo este tema de subsidios, no digo quitarlo, pero hay sectores, sobre todo en esta área, que todavía están recibiendo estos beneficios y que la verdad son clases que pudieran afrontar. Se paga por ahí 2 pesos por día de luz, ¿no? Bueno, son cosas que por ahí a la población hay que decirle, hay que explicarle bien, en mejora de una mejor distribución y calidad del servicio también. Nosotros tenemos uno de los temas estructurales que va a tener Argentina, resolver el tema energético. Y con Vaca Muerta, por ahora está muerta por los precios internacionales, se viene una salida, pero no solo tenemos, apuntamos a Vaca Muerta, pero tenemos una matriz energética fosilizada. El 86% es gasto de combustible, sea líquido o gaseoso. Nosotros tenemos que apuntar a energía eólica, a energía solar, a las no convencionales, porque tenemos las características que nos ha dado la naturaleza, este extenso país, extensa cordillera y extensa costa marítima, para apuntar a este tipo de energía. Vamos a hacer una pausa, regresaremos enseguida con el final de nuestra conversación. Estamos hablando de política, y con quién mejor hacerlo que con quien fue vicepresidente de esta nación, gobernador de una de sus provincias más importantes, que es Mendoza, y actual diputado a la Asamblea Nacional. Así que regresamos enseguida con Julio César Cleto Cobos en esta hora de Cala. Gracias por estar de regreso con nosotros. El final prácticamente de esta hora de Cala en la política desde Buenos Aires, año electoral. Estamos conversando con el ex vicepresidente de la Nación, ex gobernador de la provincia de Mendoza, actual diputado de la Asamblea Nacional por la provincia de Mendoza, Julio César Cleto Cobos. Y en un año de elecciones, de política, bueno, priman las alianzas. Usted nos está hablando de su alianza de partidos. Margarita también hablaba de la Alianza Progresistas. En fin, que la pregunta sería,
¿Cree que se debe unir aún más la oposición para hacerle frente al oficialismo en un año de elecciones como este? Hubiera sido conveniente, eso es lo que planteamos nosotros. Claro, es lo que planteamos nosotros en la convención y perdimos, ¿no? Pero creo que se va a tener que unir forzosamente después de la elección, en el caso de que nuestra alianza gane, porque nosotros no vamos a tener la cantidad de legisladores necesarios que hoy sí tiene el oficialismo. El oficialismo va a ser una buena elección y por lo tanto no sabemos si va a retener su mayoría o si la retiene va a ser, si no la retiene va a ser por muy pocos votos. Entonces nosotros vamos a tener que salir a convencer a muchos legisladores de otras fuerzas, en algunos donde tenemos ya una relación que nos une muy buena, como el caso del sector que lidera Margarita, porque si verdaderamente queremos producir cambio en la forma de gobernar, es gobernar sin decreto de necesidad de urgencia, sin superpoderes, con mayor federalismo. Vamos a necesitar leyes, y todas estas leyes que hablábamos desde el punto de vista energético, desde el punto de vista educativo, vamos a necesitar mayoría. Si no, no vamos a cambiar la forma. Claro. Y muchas de las cosas que criticamos es la forma de este gobierno. Así que vamos a necesitar estos acuerdos. Bueno, sobre todo para un país que necesita inversiones, que necesita otra mirada en lo internacional, también esto creo que va a ser bien visto. Es complicado decirle a usted que se quite, obviamente, el uniforme partidista que representa a Sanz y a Macri en una posible victoria, pero Scioli, Macri, Massa, que son los tres punteros en las encuestas, ¿qué de diferente cada uno le aportaría al país? Brevemente. Scioli va a tener el desafío grande de ver qué cosas él propone continuidad y cambio. Hay un sector del kirchnerismo que propone continuidad, que es el que representa a Randazzo. Vamos a ver a cuánto se anima a cambiar Daniel Scioli si es que él es gobierno. Porque mucha gente quiere cambios graduales, no quiere shock. Ya hemos pasado de estos comportamientos pendulares que ha tenido Argentina. Entonces hay que ser muy prudentes, sobre todo a la hora de elecciones, a proponer estos cambios. Pero ahí está la gran incógnita. Si Scioli va a poder gobernar con autonomía o si va a estar condicionado para verdaderamente lo que él propone, cambio y continuidad, bueno, le coarten la libertad de cambio. Me queda un minuto. ¿Massa y Macri? Macri se va a tener que apoyar mucho en el radicalismo, que es el apoyo, es el partido con desarrollo territorial y el que más legisladores tiene. Entonces nosotros pensamos que va a ir acercándose hacia una postura más radical. ¿Y Massa? Y Massa, que viene del peronismo, el dirigente más joven, creo que va a producir cambios, pero basándose en muchos de los logros que ya ha hecho el gobierno también, pero no tiene condicionamiento que tiene Scioli, digamos. Vamos entonces a esperar cómo se desenvuelve el ajedrez político en los próximos meses. Muchísimas gracias, Julio César, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la sintonía. Por supuesto que regresaremos con más de estos especiales de Cala desde Buenos Aires. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima desde Argentina.